Imagina por un momento a un hombre sentado frente a su mesa de cobro de impuestos. Un hombre atado a las obligaciones del Imperio Romano, inmerso en un mundo de ambición y de dinero. Su nombre era Mateo. Pero un día, una sola palabra del maestro bastó para que lo dejara todo. Dejó su trabajo, dejó su seguridad terrenal y se convirtió en un seguidor incondicional del Señor Jesucristo. Un discípulo que, como muchos otros, terminaría dando su vida por la verdad. Años después, este ex recaudador de impuestos escribiría el primer evangelio. Mateo dirigió sus letras específicamente al pueblo judío. Como un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, él trazó una línea perfecta desde el Antiguo Testamento hasta el presente para demostrarle a su nación una verdad innegable: Yeshua, el Señor Jesucristo, era verdaderamente el Mesías que Israel había estado esperando durante siglos. En él se cumplieron absolutamente todas las profecías. Pero hay un evento particular que Mateo destaca con una intensidad sobrecogedora. Un momento que define el inicio del ministerio más glorioso de la historia. Inmediatamente después de haber sido bautizado en las aguas del río Jordán, Jesús no fue a los palacios, fue llevado al desierto. Durante 40 días y 40 noches, en medio de la soledad, el calor abrasador y el silencio sepulcral, el Señor estuvo ayunando. Estaba preparando su espíritu para la obra redentora. Y justo allí, en el punto máximo de su debilidad física, al concluir los 40 días, el tentador en persona se presentó ante él. Satanás no vino con fuego y azufre. Vino con una oferta engañosa para tentar la humanidad del Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 8 nos revela la audacia del enemigo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo le estaba ofreciendo un atajo, le estaba ofreciendo la corona sin tener que pasar por la cruz. Quería que la parte humana de Jesús cediera ante la ambición. Pero el Señor Jesucristo, siendo el hombre perfecto, no titubeó, no negoció con las tinieblas. Con una autoridad que hizo temblar los cimientos del infierno, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás intentó hacerlo caer en varias ocasiones, pero en ninguna tuvo éxito. El Señor se mantuvo fiel a su propósito desde el primer respiro de su ministerio hasta que entregó su espíritu en la cruz. Ahora bien, escúchame con el corazón: ser tentado no es pecado. El pecado es ceder, es abrazar la tentación. Y aquí hay un matiz espiritual vital que todo creyente debe entender. La profunda diferencia entre una tentación y una prueba. Para que lo entiendas de la forma más clara posible, una tentación es un lazo que Satanás te pone en el camino. Es un juguete venenoso que te ofrece con un solo propósito: hacerte caer, destruirte y alejarte de la voluntad de tu Dios. La tentación nunca, jamás traerá algo bueno a tu vida. A veces llega de forma inesperada y otras veces llega porque nosotros mismos hemos estado jugando con fuego, creando el ambiente propicio para ser tentados. Satanás quería hacer caer a Jesús porque si lo lograba, habría vencido el plan de salvación. Pero por otro lado están las pruebas. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no son para destruirte, no son para que te sientas culpable o condenado. Las pruebas son el fuego del refinador. Son exámenes divinos, test espirituales diseñados exclusivamente para fortalecerte. Dios te pasa por la prueba para que te des cuenta de que sin Él no eres nada, para que ores más profundo, para que tu fe madure. Esa es la gran diferencia. El enemigo te tienta para que tropieces y mueras en el desierto, pero Dios te prueba para que te acerques más a Él y salgas del desierto con el poder del Espíritu Santo capacitado para tu llamado. Jesús sabía perfectamente cómo ganar esta batalla. Él es la palabra encarnada y en el desierto Él desenvainó la espada del Espíritu. No peleó con razonamientos humanos, peleó diciendo: escrito está. Con esa espada desmanteló cada ataque satánico. Y aquí hay una lección de vida o muerte para ti. La Biblia que tienes en tu casa no puede ser un objeto decorativo en la sala.
La palabra de Dios tiene que morar, habitar y arder permanentemente dentro de tu corazón. Tienes que saber empuñar esa espada para que cuando la tentación golpee a tu puerta o la enfermedad amenace tu hogar, no llores como una víctima, sino que abras tu boca y avergüences al enemigo, demostrando que en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Satanás sabe muy bien cuáles son sus objetivos para destruirte, y aunque fracase 1000 veces, lo seguirá intentando. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿tú sabes cuáles son los objetivos que Dios ha trazado para tu vida? ¿Te estás preparando? ¿Estás invirtiendo tu tiempo, tus dones y tus recursos para honrar a aquel que te salvó? ¿O todavía estás a la deriva sin saber dónde estás parado? No estamos en este mundo de paseo, hermano. Estamos para cumplir un propósito divino. Y mi mayor deseo es que al final de tu camino terrenal, cuando te presentes delante del Rey de Gloria, puedas escuchar de sus propios labios aquellas palabras eternas: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quizás estás escuchando esto y sientes que has fracasado. Quizás cediste a la tentación y te has apartado del camino. Escúchame bien, a veces los hombres no perdonan, la sociedad no olvida, pero nuestro Dios es un Dios de gracia infinita. Si hay un arrepentimiento genuino en tu alma, si de verdad quieres levantarte del polvo, Dios te restaura hoy mismo. El Señor te sigue diciendo: ven a mí. No dejes que el acusador te siga torturando por pecados que ya fueron perdonados, lavados con sangre y arrojados a lo más profundo del mar por nuestro Dios. Aprovecha este día nuevo que recién comienza. Levántate, fortalécete en la oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, gracias porque en este momento vienes a nuestra vida con una palabra fresca, salida de tu mismo corazón. Gracias por el sacrificio en aquella cruz que nos dio salvación eterna. Hoy confesamos tu victoria sobre nuestras debilidades. Nos rendimos a ti. Y como un decreto sobre cada vida que escucha este mensaje, declaro la promesa del Salmo 91: si el enemigo viene a atacarte, mantente firme en la fe. Porque escrito está: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti la plaga no llegará. El Señor te librará y te guardará de todo mal. Y todo el mundo podrá ver que nuestro Dios tiene el poder absoluto. A Él sea la gloria, el honor y el imperio desde ahora y para siempre. Amén y amén. En el primer libro de la Escritura, el Génesis, encontramos el eco de vidas extraordinarias. Abraham, Isaac, Jacob, pero hay un espíritu, un carácter que se levanta con una luz deslumbrante en medio de la oscuridad. Me refiero a José. Si nunca has sumergido tu alma en la historia de José, hazlo. Es el retrato sublime de cómo un verdadero hombre de Dios debe reaccionar frente a la traición, frente a la presión y frente a las pruebas más desgarradoras. Desde su juventud, a través de sueños proféticos, Dios le fue revelando el mapa de su destino. El Creador le mostró cómo sería un instrumento poderoso en sus manos. Pero cuando José abrió su corazón y compartió esta visión con su familia, el veneno de la envidia y los celos se desató en la mente de sus propios hermanos. Ahí viene el soñador, decían con desprecio. Fue tanto el odio, tanto el rechazo hacia la luz que él portaba, que decidieron eliminarlo. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como a un esclavo miserable para que desapareciera en Egipto. Y allí comenzó su largo desierto. Comprado por Potifar, acusado falsamente de un crimen que jamás cometió, arrojado a las sombras de un calabozo, años de silencio, años donde parecía que Dios lo había olvidado. Pero el Señor, en su soberanía, guardaba sus pasos de una forma misteriosa. El tiempo pasó y el hambre azotó la tierra. Sus hermanos, aquellos que lo traicionaron, tuvieron que descender a Egipto suplicando por un poco de pan. Y allí, frente a ellos, revestido de poder y majestad como el segundo hombre más importante del imperio, estaba José. Imagínate ese momento, el reencuentro
El pánico absoluto que paralizó a sus hermanos cuando lo reconocieron. Ellos sabían que José, con una sola orden, podía ejecutar su venganza. Pero escucha con el espíritu lo que José les dice. Génesis capítulo 50. Sus palabras no son de un hombre herido, son las palabras de un alma sanada por Dios. No temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida mucho pueblo. No tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, hablándoles directo al corazón. José no permitió que la venganza, el odio o la amargura se apoderaran de su espíritu. Él supo interpretar los tiempos, entendió la teología del dolor, supo que aquella traición terrible, aquella cárcel oscura, no era un accidente. Era el horno donde Dios lo estaba forjando. Dios lo permitió para exaltarlo, para sacarlo del calabozo y usarlo como el salvador de su propia familia y de una nación entera. Aquí hay una advertencia solemne para tu vida. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que el dolor envenene tu corazón y contamine tu fe. Y por otra parte, mirando la tragedia de los hermanos de José, hay una lección que no puedes ignorar. No le des lugar a los celos ni a la envidia, porque son demonios tremendamente destructivos. Me costó mucho tiempo sirviendo en el ministerio tener que reconocer esta dura realidad entre el mismo pueblo cristiano. Existen celos y envidias. A veces no cabe en la cabeza cómo estos dos venenos mortales pueden existir entre creyentes. Pero la pura realidad es que es así. Hay gente que se llama a sí misma cristiana, pero se dejan controlar por estos espíritus. Destrozan sus propias vidas, viven en amargura constante y no logran disfrutar de lo que son en Cristo, porque siempre están mirando con envidia la bendición del otro. La envidia no trae nada, absolutamente nada positivo a tu vida. En la vida de José encaja perfectamente la promesa eterna que el apóstol Pablo escribiría siglos después. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y el mismo Pablo añade con una revelación abrumadora: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es vital que guardemos nuestro corazón, que vigilemos nuestros pensamientos y nuestro vocabulario. Nuestra comunión secreta con Dios es la única ancla que nos mantiene firmes y estables. Si bajamos la guardia, si le abrimos la puerta a los deseos de la carne, el enemigo entrará. Nos llenará de amargura y perderemos las inmensas bendiciones que el Señor ya tenía preparadas. A veces las aflicciones también vienen por los errores humanos. Fíjate que en el hogar de José hubo un claro favoritismo. Su padre lo amaba más que a los demás y le hizo una túnica de colores especial. Y escúchame bien, el favoritismo en un hogar nunca, jamás aporta nada bueno. Siempre trae fracturas. Pero a pesar del error de su padre, José se mantuvo íntegro y se convirtió en un instrumento de salvación para toda su generación. Tú también puedes ser un canal de bendición hoy si decides purificar tu corazón. Si tienes problemas con la envidia o con los celos, despréndete de eso inmediatamente antes de que te pase una factura mortal. Y quiero hablarle directamente a aquellos que sirven en el altar. Si tú estás en el ministerio, si estás en la obra del Señor y sientes envidia de otros pastores, de otras iglesias, porque a lo mejor han crecido más que la tuya, ten mucho cuidado. Cuida tu corazón con temor y temblor, porque no sirve de absolutamente nada que te llamen pastor, apóstol, reverendo, profeta. Si le das lugar a los celos, te estás destruyendo a ti mismo y estás lastimando a las ovejas que Dios te confió. Debemos darle gracias al Señor por lo que entendemos y también por lo que no entendemos. Si estás pasando por una prueba de fuego en este momento, gloria a Dios. Eso significa que el creador del universo está obrando en ti, que te está dedicando tiempo para pulirte. La escritura dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las palabras que José pronunció frente a sus hermanos cobardes: no tengáis miedo, yo os voy a cuidar, yo os voy a sustentar, son un eco profético de la voz de Cristo. Porque lo mismo nos dice hoy nuestro amado Señor Jesucristo: no temas, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger,
Si un hombre como José cumplió su palabra y perdonó a quienes lo traicionaron, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más Jesucristo? Él también fue rechazado por sus propios hermanos, vendido y humillado. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero el Padre lo levantó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y Él se ha comprometido con su propia sangre a cuidarnos todos los días de nuestra vida. No dejes que el pasado te envenene. Deja que el Señor restaure tu mente hoy. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos gracias por esta historia majestuosa. Oramos para que todo veneno del ego, toda envidia y todo celo que ha querido destruirnos salga inmediatamente de nuestra vida. Hoy crucificamos la carne juntamente con Cristo para poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz y paciencia inunde nuestra casa. Te damos gracias por las lágrimas, gracias por las pruebas y sobre todo, gracias por tu infinita misericordia. Y antes de despedirnos, levanta tu voz y tu espíritu donde quiera que estés y declara esta verdad sobre tu vida y tu familia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti el mal no te tocará. El Señor te librará y te guardará bajo la sombra de sus alas. Y aunque el enemigo ruja, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, podrá ver que nuestro Dios tiene el poder. A Él le damos toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén.